La mitología debe ser una de las herramientas que nos sirve para mostrar la parte interna, la idiosincrasia, la radiografía de cualquier pueblo. Puede ser la mitología romana, griega, puede ser la azteca, la china, la hindú, la nórdica, la celta, la andina, y sin embargo siempre vamos a encontrar un denominador común. Siempre vamos a encontrar el culto al sol y a la luna, siempre vamos a encontrar el temor, siempre vamos a encontrar esa historia de vida que viene desde el caos, la creación, la recreación y ya los conflictos con los hombres. Toda la mitología, sea de cualquier parte, mantiene una estructura. Algo similar ocurre con las constituciones. Pueden ser constituciones totalmente disímiles, como por ejemplo la norteamericana, que apenas tiene 7 artículos, extensos pero solo 7, con, digamos, una constitución muy reciente, la constitución ecuatoriana, que tiene 444 artículos y 30 disposiciones finales y transitorias, y sin embargo su estructura viene a ser la misma. Soy Guido Aguila Grados y hoy día presentamos el programa 70 de Tribuna Constitucional, la anatomía de una constitución. Sean todos bienvenidos. Casi sin proponérselo, el penúltimo artículo de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano del 26 de agosto de 1789 señaló las dos partes fundamentales que debe tener una constitución. En efecto, el artículo 16º señala que cuando no se garantizan los derechos ni la separación de poderes, entonces no se puede decir que un pueblo tiene una constitución. Y a partir de allí se establecen las dos grandes partes, la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática, aquella de los derechos fundamentales, aquella que es invariable, y la otra, la parte orgánica, más bien la voluble, la que cambia generalmente de una constitución a otra porque establece la fórmula política, la fórmula económica y, como no, la estructura del Estado. Sin embargo, además de esta parte dogmática y esta parte orgánica, se señala que una constitución puede tener otras dos partes más. Por un lado el proemio y por otro lado el colofón. Esto es, al comienzo apostar por un preámbulo y al final terminar con las llamadas disposiciones finales y transitorias. Entonces, a estas dos, que son la dogmática y la orgánica, se pueden sumar otras dos más. Cuando hablamos, comencemos, del preámbulo, el preámbulo es el lugar, es el hábitat natural que se tiene para señalar ahí cuáles son los principios constitucionales, cuál viene a ser ese derrotero de esa determinada república, de ese determinado país. Los hay de naturaleza muy variada. Por ejemplo, el preámbulo de la actual Constitución peruana más se asemeja a un vocativo, es algo muy ligero. El Congreso Constituyente Democrático, invocando el nombre de Dios Todopoderoso, obedeciendo el mandato peruano y en recuerdo de las generaciones que han precedido a esta patria, hemos preparado el siguiente texto constitucional. Si bien es cierto, este preámbulo reza dos cosas fundamentales, la invocación a Dios y la historia, sin embargo no es suficiente. No dice nada de aquello que constituyen los dogmas constitucionales que ya son bicentenarios en Latinoamérica. Por otro lado, por ejemplo, la Constitución boliviana más se asemeja al Guayanay de los Jarcas por toda la invocación que hace no solamente a su pasado, sino también a su geografía, a las distintas guerras, la del Chaco, la del Pacífico, la del Agua, a todo ese momento de convulsión que ha tenido el país boliviano para finalmente apostar por una nueva Constitución. Más allá de todo ello, los preámbulos hoy casi son infaltables en un texto constitucional y, repito, son aquellos que señalan las líneas matrices por las que va a dirigir el texto constitucional. Es lo que en los códigos vendrían a ser los títulos preliminares. Más bien, por otro lado, la parte dogmática, la parte de los derechos fundamentales, hoy se dividen en tres grandes grupos. En primer lugar, la enumeración de los derechos fundamentales. Las constituciones de finales del siglo XX e inicio del siglo XXI en verdad contienen un catálogo de derechos fundamentales. Hay que pensar nada más en el artículo 5 de la Constitución brasileña, que tiene 77 incisos. Pero también no basta con señalar estos derechos si no tenemos los mecanismos de protección, y entonces también aparecen las llamadas garantías constitucionales, tanto las materiales,
las procesales como las institucionales. Cuando hablamos de garantías materiales y procesales, no son otras de un tema ya tratado aquí en Tribuna Constitucional, el debido proceso material y el debido proceso formal. A lo mejor lo que sueña con cierta novedad vienen a ser las denominadas garantías institucionales, la autonomía para las universidades, la autonomía para los gobiernos municipales, la inmunidad para el tema del Congreso, que son a veces tratados de una manera muy superficial, muy ligera, sin conocer realmente cuál es su función y su origen. Y es eso, el garantizar la existencia de determinada institución. Tenemos el preámbulo entonces. Tenemos la parte referente a la parte dogmática. La parte orgánica es, con seguridad, la parte más extensa. Aparece con la denominada fórmula política, que en algunos casos es bastante clara. Por ejemplo, en la Constitución cubana del año de 1975 se indica claramente cuál es su apuesta política y uno puede entender a partir de allí todo el resto de la Constitución. Generalmente ahí se habla del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Una segunda parte dentro de este ámbito orgánico está lo relacionado al Estado, a la nación y al territorio. Si se apuesta por un país federal, si se apuesta por un país unitario, si se apuesta por un país regionalizado. En tercer lugar, el sistema de justicia. Para el caso peruano, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. No es muy fácil a veces entender esta dicotomía de órganos jurisdiccionales que van cada uno por su propio carril. Y luego, como no, ya el desarrollo de los denominados órganos constitucionales autónomos, donde podemos encontrar el órgano de control de la magistratura, el Ministerio Público, el régimen electoral, el control gubernamental. Por otro lado, también en esta parte orgánica se desarrolla la denominada Constitución Económica, aquella que rige lo relacionado a la propiedad, lo relacionado a la tributación, a la moneda y a la banca. También asoma la Constitución Ambiental, tan importante en estos tiempos y que va a pergeñar esa protección que debe darse en todos los países, más allá de su geografía o su riqueza, al medio ambiente. Por último, generalmente se termina con lo relativo a la seguridad nacional, que para el Perú vienen a ser las fuerzas policiales y las fuerzas armadas. También aparecen los regímenes de excepción que ya han sido tratados en programas anteriores. Se refiere al estado de emergencia y al estado de sitio. Y por último, como no, generalmente en la parte final de una constitución aparecen los mecanismos de reforma constitucional para un ayornamiento, para una puesta al día de la Constitución. Ya en la última parte de esta entrega, quiero señalar que en los distintos programas de Tribuna Constitucional siempre tratamos de profundizar, de irnos en el plano, digamos, vertical del constitucionalismo. Hoy hemos querido dar la visión de otro plano, de su estructura, de su anatomía. En las siguientes entregas haremos una suerte de tercera dimensión. Nos internaremos en el pasado para poder entender el constitucionalismo de hoy. Por ello, no solamente los invitamos a que se suscriban, a que difundan, a que crezca la familia de Tribuna Constitucional, sino a que nos acompañen en las siguientes entregas, la historia del constitucionalismo y la historia de las constituciones del Perú. Con su permiso.